Muy buenos días, muy buenas tardes, queridos y queridas estudiantes. Bienvenidos a un nuevo video de su canal Mundo Física Chile. En esta oportunidad, para primero medio, traigo la última parte, por así decirlo, de la formación de imágenes, en este caso, para los lentes. A diferencia del caso del video anterior que vimos la formación de imágenes en espejos, donde utilizábamos la reflexión de la luz, acá utilizamos la refracción. Ya vimos también, por ejemplo, en videos anteriores en la parte numérica. Acá se puede ver claramente, de hecho, en la pantalla ya lo están viendo, ¿verdad? La diferencia entre ya un lente y un espejo, ¿ok? Ejemplos de lentes, por así decirlo, no sé, una lupa, un microscopio, un telescopio, los binoculares, por ejemplo, son ejemplos de lentes, ¿ok? Entonces, en este caso, en el video de hoy día, vamos a trabajar puntualmente con esos tipos de ejemplos. Vamos a trabajar, ¿cierto?, con el tema de los lentes principalmente. La formación de imágenes es muy parecida, pero acá, a diferencia del caso anterior, ya tenemos dos puntos focales en vez de uno. El foco que tenemos acá, ¿cierto?, que está hacia la derecha del lente, va a ser nuestro foco principal, ¿ok? Y el que está a la izquierda, el que está más cerca del objeto, es el foco secundario, ¿ok? Esto porque si suponemos que el lente podemos separarlo en dos partes, tenemos básicamente dos espejos. No quiere decir que con un lente formo dos espejos, no quiere significar eso, sino que básicamente la representación es de esa manera, ¿ok? Entonces tenemos dos puntos focales en este caso, ¿ya? El centro del lente, ¿cierto? Es básicamente el punto central que ya cuando lo veamos con la formación de las imágenes nos vamos a dar cuenta, ¿bien? Ahora, en este caso, para partir con estos problemas, también tenemos que saber si es real virtual, si es derecho invertida y así, ¿ok? El eje óptico sigue siendo la línea horizontal, sigue siendo el objeto de la flecha, o sea, esas cosas no cambian del el video anterior. Lo que sí cambia la forma de cómo hacer el rayo paralelo, cómo hacer el rayo focal y cómo hacer el rayo central en estricto rigor. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a darnos cuenta de que los casos son muy similares al video anterior. De hecho, este video se puede hacer un poco más corto que el video anterior por la misma razón que, eh, eje- eh, por la misma razón de que ya los casos son muy parecidos, de hecho. ¿Ok? Pero si no han visto el video anterior, tienen que ir a ver el video anterior, ¿cierto? De la formación en espejo, ¿ya? Para poder también entender esto. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a trabajar ya de lleno con los ejercicios. Acá estamos trabajando con la refracción, por tanto, los rayos no se reflejan, sino que los rayos se transmiten. ¿Ok? En cada ejercicio de lente, tenemos que hacer primero una línea horizontal, que es la que va a dividir técnicamente al lente en dos partes, que se llama la línea normal. ¿Ok? Aquí más o menos nos quedó al medio. A ver, vamos a hacerlo bien para que no nos quede ningún problema. Aquí. Bien, ahí tenemos la línea normal. Es en esa línea donde va a ocurrir la refracción. De todas maneras, todos los rayos, ¿cierto?, se van a refractar en ese punto en particular. ¿De acuerdo? Y eso es porque estamos suponiendo de que en ese punto va a ocurrir una refracción, puntualmente hablando. ¿Ok? Entonces, ahí vamos a tomar ese punto como nuestra referencia para realizar la refracción. ¿Ok? Ahora, ese punto puede hacer que el lente se pueda prolongar hacia arriba o se pueda prolongar hacia abajo. Al fin y al cabo, esa línea horizontal, ¿cierto? Es una línea infinita, ¿ya? Y también es una línea imaginaria, por así decirlo. Pero dentro de la formación de las imágenes la utilizamos para realizar la refracción. Ok, si recuerdan del video anterior, el primer rayo que hay que realizar es el paralelo, ¿ok? Por lo tanto, el paralelo no cambia mucho respecto del video anterior de los espejos, ¿cierto? Pero ahora no llega hasta acá, sino que llega hasta la normal en este caso, o sea, llega hasta ese punto. Pero ahora el rayo no se refleja, porque estamos hablando de una refracción. Los lentes se refractan. Por lo tanto, el rayo paralelo va a pasar por el foco, sí, pero ¿por cuál? No puede pasar por el foco secundario porque estaremos hablando de una reflexión. Por lo tanto, en este caso, el rayo se va a refractar y va a pasar por el punto focal principal que tenemos aquí. ¿Ok? Ahí tenemos, ¿cierto?, la refracción del rayo paralelo. ¿Ok? En el video anterior teníamos la reflexión del rayo paralelo. Acá tenemos su refracción.
¿ok? El rayo focal tiene que pasar por el foco primero. No puede pasar por el principal porque el principal generalmente ya está el rayo refractado. Por lo tanto, va a pasar por el secundario. O sea, hacemos básicamente esto de a continuación. ¿Ok? Acá. Entonces acá ustedes se pueden dar cuenta de que, claro, el rayo quedó fuera del lente, digo. ¿Ok? Pero como dije recién, el lente yo lo puedo prolongar como yo quiera hacia arriba y hacia abajo. ¿De acuerdo? Entonces en ese punto, ¿verdad? Se va a refractar la imagen. Uy, ahora sí, perdón, lo siento. Se va a refractar la imagen, ¿ya? De hecho, se fijan que el rayo paralelo nos quedó un poquito más corto. Uy, parece que se andó pegando, ¿sí? Ahora sí, el rayo paralelo, el rayo focal, perdón, ¿cierto? Quedó un poquito más corto, entonces obviamente lo vamos a estirar un poquito más. Vamos a prolongar, uy, esperen, vamos a hacerlo un poquito más prolongado para que pueda calzar, ¿cierto? Con la imagen. Uy, ahora vamos a ver, ¿cierto? Aquí, ahora sí, ya ahí quedó un poquito, ¿cierto? Más ya hacia donde está, obviamente, generalmente hay que hacer el rayo por lo menos hasta llegar al recuadro, ¿cierto? Generalmente uno encierra puntualmente el dibujo dentro de un recuadro. Entonces, la imagen va a estar sí o sí dentro, ¿cierto? Del recuadro. ¿Ok? Entonces, vuelvo a repetir, el rayo paralelo viene paralelo, ¿cierto? Y pasa por el punto focal, ¿cierto? El principal, ¿cierto? Y el rayo focal, ¿cierto? Pasa por el foco secundario, llega a la normal, ¿cierto? A esta línea imaginaria y después se refracta horizontalmente. Si se fijan, es muy parecido al caso de los espejos. El rayo focal y el rayo paralelo son contrarios entre sí. ¿Cuál rayo nos faltaría en este caso? El rayo central, y el centro básicamente es la intersección de la normal, ¿cierto? Con el eje óptico. Entonces acá si ustedes se fijan, vamos a llegar hasta acá y ahí, ¿cierto? Se intersectaron los tres rayos. Por lo tanto, ya ustedes pueden estar asumiendo, ¿cierto? Qué tipo de imagen es, ¿cierto? Acá se encuentra la imagen. Vamos a hacerlo bien para que no haya problema. Aquí, ¿cierto? Ya se pueden dar cuenta qué tipo de imagen, ¿cierto? Es la que estamos formando. Esperen, que no sale muy bien ahí la circunferencia. Ya, ahí sí, ya. Ahora sí, ya. Entonces, ahí, ¿cierto? Tenemos obviamente la imagen, ¿cierto? Que estamos formando. Si se ubica debajo del eje óptico, sigue la misma lógica que hicimos en el video anterior. Por lo tanto, la flecha en este caso debería ir hacia abajo. Por lo tanto, ¿cierto? Es una imagen real, ¿verdad? Porque no utilizamos las proyecciones como vimos en el video anterior. Entonces, como no usamos las proyecciones, ya es una imagen real. Por lo tanto, la letra A la eliminamos. La letra D también la eliminamos, ¿cierto? Es una imagen invertida, por tanto, la letra B, real derecha, tampoco me sirve. Y ahí podemos comprobar que efectivamente es más grande que el objeto, ¿cierto? El objeto tiene un tamaño y la imagen es más grande, ¿cierto? Que ese objeto. Por lo tanto, ahí tenemos específicamente, ¿cierto? Ya la alternativa C, que es la correcta. Entonces, el rayo paralelo, paralelo primero, foco principal, rayo focal, foco secundario, después paralelo y rayo central pasa directamente por el centro del lente. ¿Bien? Súper bien. Pasamos al segundo ejercicio, que vamos a hacer una analogía, ¿verdad?, con el caso del espejo cóncavo. Porque, si ustedes se fijan, inmediatamente ya la diferencia es que la ubicación del objeto es distinta, ¿ok? Por lo tanto, acá deberíamos seguir la misma lógica que hicimos con el espejo cóncavo. Primero, vamos a realizar, obviamente, la línea normal, vamos a hacerla bastante apegada, ¿verdad? Vamos a hacerla aquí para que no haya problema. Ahí, ¿ya? Pero vamos a hacerla un poquito más derecha para que nos pueda servir bien, ¿cierto? Y que tengamos la imagen bien hecha, que es lo fundamental que necesitamos, ¿ya? Ahí ustedes, ¿cierto? Pueden determinar bien cuál es el centro, ¿cierto? Del lente y ahí pueden, ¿cierto? Colocar muy bien la imagen. O sea, colocar la normal en este caso. Ya, vamos a colocarla ahí, ¿ya? Ahí si nos da un poquito distinto, ahí obviamente va a depender, ¿cierto? De cómo hicimos la normal, ¿ok? Ya. El rayo paralelo, lo mismo, ¿ok? Igual que en el caso del espejo cóncavo, igual. Por lo tanto, el rayo paralelo
viene paralelo, ¿cierto? Llega hasta la línea normal, ¿verdad? Y después se refracta y pasa por el punto focal, ¿ok? Después, el rayo focal, hacemos lo mismo que hicimos con el espejo cóncavo. Por lo tanto, partimos del punto focal, pasamos por la punta de la flecha y llegamos hasta la normal. Por lo tanto, ahí tenemos, ¿cierto? Ya la imagen formada, ¿cierto? O el tema de la refracción. Por lo tanto, en ese punto, ¿cierto? Vamos a realizar la refracción hacia el lado derecho, en este caso, ¿cierto? De la pantalla, para que nos quede bien ahí, ¿ok? Entonces, el rayo focal parte del foco, pasa por la punta de la flecha, llega hasta la normal y después se refracta. Igual que en el caso del espejo cóncavo, ¿verdad? Que en ese caso se reflejaba, por supuesto, acá se refracta puntualmente. Bien, ya se pueden hacer una idea de qué tipo de imagen es si hacemos la analogía del caso, ¿cierto?, del espejo cóncavo. En el caso del rayo central, aquí no hay mucha diferencia, ya a diferencia del espejo cóncavo, aquí es más fácil porque el rayo central pasa directamente por el centro. Entonces aquí no hay ninguna cierta diferencia con el caso del espejo cóncavo. El único rayo que es distinto en esta parte es el rayo focal. ¿Ok? Pero, como bien ustedes saben, los tres rayos no se intersectan, pero vienen de un punto en común. Por lo tanto, realizaremos las proyecciones. En este caso, la proyección del rayo paralelo, ¿cierto? La vamos a hacer hacia allá arriba. La proyección del rayo focal, ¿verdad? La vamos a hacer, ¿cierto? Hacia la izquierda en este caso. Vamos a hacerlo para que quede bien derechito, ¿ok? Y después tenemos la proyección del rayo central, ¿cierto? Que va a hacer que pase específicamente por ese punto. Y ahí ustedes se pueden dar cuenta automáticamente que la imagen se forma en este punto, ¿verdad? Se forma en ese punto. Espérenme, creo que ahí sí, no le había aumentado el tamaño. Ahora sí, ahí se forma la imagen, porque utilizamos las proyecciones de esos rayos, ¿cierto? Utilizamos la proyección del rayo paralelo, que va hacia atrás, la del focal, que va en este caso hacia la izquierda, y la del central, que va hacia arriba, ¿ok? Porque como ustedes saben, ninguno de estos tres rayos, ¿cierto? Que estoy dibujando, que estoy marcando ahora, se van a intersectar nunca. Por tanto, vienen de un punto en común, y eso anteriormente vimos que eso era una imagen virtual. Por tanto, la flecha se va a dibujar en este caso hacia arriba, ¿cierto? Y ahí también tenemos puntualmente que la imagen es virtual, por lo tanto la letra A se descarta, ¿cierto? Es derecha porque tiene la misma orientación que el objeto, por lo tanto la letra C también se descarta. Y ahora vemos si es más pequeño o más grande. Acá puede entrar en confusión, pero el objeto es este de acá, ¿cierto? Este es el objeto, por lo tanto, la imagen, ¿cierto? Que es esta, ¿verdad? Es mucho más grande que el objeto. Por lo tanto, la alternativa que deberíamos descartar sería esa, ¿cierto? Y entonces la alternativa correcta sería la letra D, ¿cierto? La imagen es virtual, perfecto, porque utilizamos proyecciones para formar. Es derecha, porque generalmente una imagen virtual se forma encima del eje óptico y es una imagen derecha. Y es más grande y se ve claramente, ¿cierto? Acá. Esto podría ser una especie de lupa, por ejemplo, porque la lupa generalmente tenemos un objeto pequeño y con la lupa aumentamos, ¿cierto? ¿Verdad? El tamaño, ¿verdad? De la imagen. O también puede ser, por ejemplo, ¿verdad? Un microscopio, donde tenemos, ¿cierto? Un objeto bastante pequeño, una muestra bien pequeña, y con el microscopio aumentamos, ¿cierto? ¿Verdad? El tamaño, ¿cierto? De ese objeto, por así decirlo. ¿Ok? Entonces, acá tenemos el segundo caso. Bien. Vamos a pasar al tercer caso y último de este video, ¿cierto? Y el último caso de la formación de imágenes, que es muy parecido al espejo convexo y se van a dar cuenta porque acá ya generalmente un lente divergente, que es este, puede formar, perdón, un espejo náquer, perdón, un lente divergente, ahí sí, ¿cierto? Puede formar solamente imágenes virtuales. Vamos a ver por qué. Porque generalmente los lentes divergentes divergen la imagen. Eso significa que la van a dispersar. Por lo tanto, los rayos notables, ¿cierto? El paralelo, el focal y el central, no van a pasar como de costumbre. Por lo tanto, acá
al igual que hicimos anteriormente, vamos a trazar, ¿cierto?, la normal. Vamos a hacerla que quede bien en el centro para que no haya problema. Ahí, perfecto. Ahí está la normal, ¿cierto? Pero en el caso del paralelo, ¿verdad? Vamos a tomar una diferencia. El paralelo viene acá, ¿cierto? Y, ahí no hay y hasta ahí no hay ningún problema. Pero el rayo tiene que dispersarse, tiene que diverger respecto del foco. Pero no puede hacer, ¿cierto? Esto que hicimos con el caso del espejo convexo. Por lo tanto, lo que nosotros hacemos es dibujar inmediatamente una proyección que pasa por el foco secundario, ¿ya? De manera que el rayo refractado normal, por así decirlo, sería, uy, perdón, sería así, sería hacia allá. Ahí sí, sería hacia así, sería así, ¿ok? Y la proyección es la que pasa en este caso por el foco secundario, ¿ok? Esa es la gran diferencia del rayo paralelo en este caso. El rayo focal y el rayo central son muy parecidos, de hecho, a cómo lo trabajamos con el espejo convexo. De hecho, en el caso del espejo convexo, ¿cierto? Dibujamos la línea que pasase, ¿cierto?, por el punto focal, pero la dibujamos hasta cierto punto. Acá es lo mismo. Acá dibujamos, ¿verdad? Vamos a hacer acá una recta más o menos, acá, ¿cierto? Eso es más o menos lo que yo estaba diciendo, pero obviamente dibujamos hasta cierto punto, ¿cierto? Ahí obviamente hacemos esa línea, ¿cierto? Pero solamente dibujamos hasta donde está la normal. Y después de ahí, ¿cierto? Es más fácil porque ahí obviamente se puede dispersar, ¿cierto? Se puede refractar bien el rayo, ¿ok? Pero como dijimos anteriormente, va a ser su proyección la que se vaya a devolver. Por lo tanto, en este caso, ¿cierto? Va a ser la proyección de ese rayo la que se vaya al lado contrario. Y con el rayo central pasamos directamente la proyección por el centro. ¿Por qué? ¿Por qué se preguntarán ustedes, cierto? Hacemos esto directamente. Ahí me va a quedar un poquito, cierto, un poco más chueco, pero como dije, depende mucho de la precisión con la que lo hagamos. Porque el rayo central se dispersa, ¿cierto? Y lo hace en el sentido contrario. ¿Ok? Por lo tanto, son las proyecciones las que forman la imagen. Y como son las proyecciones, la imagen se forma aproximadamente en este punto, ¿verdad? Que es donde se encuentran los tres rayos o las tres proyecciones, mejor dicho. Y obviamente, al utilizar las proyecciones, ya la imagen es una imagen virtual. Ahora, vuelvo a repetir para este caso, el rayo paralelo, ¿cierto? Viene paralelo normal, ¿verdad? Pero su proyección pasa por el foco secundario, ¿ok? Y después se dispersa hacia arriba. El rayo focal lo dibujamos de tal manera que pueda pasar por el foco principal, pero al llegar a la normal, ¿verdad? Lo refractamos normalmente, ¿cierto? De forma horizontal. Y el rayo central dibujamos inmediatamente la proyección que pase por el centro, ¿ok? Y en el punto donde se intersectan las proyecciones, ahí se forma la imagen, se formó sobre el eje óptico y ya sabemos que eso es una imagen virtual, ¿cierto? Una imagen virtual es una imagen también derecha. Por lo tanto, acá descartamos la letra A, ¿verdad? No es real. Descartamos la letra C, no es real, ¿verdad? Porque usamos proyecciones. El usar proyecciones es una imagen virtual. Tampoco es invertida, ¿cierto? Porque las imágenes reales son las invertidas. Y tenemos que la letra B, ¿cierto? Tenemos que la imagen es más pequeña, ¿ok? Y se nota al tiro, perdón, que el objeto es más grande que la imagen, ¿ok? Entonces, y esto sería, por ejemplo, un telescopio. Generalmente los telescopios se usan para ver objetos que están bastante más lejos, que son mucho más grandes, un planeta, una estrella, por ejemplo. ¿Ya? Entonces esa sería la letra B, la correcta. Entonces, acá teníamos tres casos, ¿cierto? Tenemos dos para el lente convergente, donde el tipo de imagen real o virtual depende, ¿cierto?, de la ubicación del objeto. ¿Ok? Si el objeto se encuentra a la izquierda del foco secundario, la imagen va a ser real generalmente. Y si se ubica a la derecha del foco secundario, como en el segundo caso, la imagen va a ser virtual. Además que utilizamos las proyecciones. ¿Ok? Después,
En el lente divergente, como es en este caso, la imagen siempre es virtual, ¿verdad? Y también se forma con las proyecciones. Entonces, podemos hacer una analogía del video anterior, ¿cierto? En el video anterior, por ejemplo, teníamos dos casos para el espejo cóncavo, que también era real o virtual según la ubicación del objeto, y el espejo convexo era solamente virtual. Así que el espejo cóncavo es análogo al lente convergente, ¿verdad? Y el espejo convexo es análogo al lente divergente, ¿ok? Esto, como también dije en el video anterior, también es una reedición, por así decirlo, ya una reestructura de un video también que está más abajo, ¿verdad? En el canal, también del 2020, muy parecido al video anterior que también lo había explicado. Así que esto es como una reimagen, por así decirlo, ¿verdad? De ese video. Así que espero que hayan podido comprender bien. Cualquier duda, ustedes saben que la pueden dejar en los comentarios. Eh, la idea de estos videos, como yo les comentaba en varios videos anteriores, ¿verdad? Es que puedan compartirlos, que puedan, eh, por así decirlo, un poco agradecer, ¿verdad? La realización de estos videos, porque a uno le lleva tiempo, generalmente. Entonces, ahí también, más adelante, seguramente voy a hacer algún video de agradecimiento, seguramente. Pero de momento, me quedo tranquilo con que ustedes puedan comprender. Recuerden cualquier duda, ¿cierto? Preguntar, ¿cierto? Abiertamente, no hay ningún problema. ¿Ok? Así que nada más, espero que les haya gustado el video. Dejar un like, ¿cierto? Comentario, como dije recién. Y nos vemos en un próximo video, en otra oportunidad. Recuerden, yo soy Diego y nos vemos en otro video más, ¿cierto? En Mundo Física Chile. Hasta la próxima.